Sean bienvenidas y bienvenidos a Cuidado Mujeres en Resistencia, un espacio donde nos encanta sensibilizar a otros y otras sobre problemas reales que enfrentamos como mujeres. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, muchas veces pensamos únicamente en los golpes o en aquello que deja marcas visibles. Pero la realidad es que las mujeres enfrentamos violencias que no siempre se ven, pero que afectan nuestra libertad, nuestra salud mental, nuestras oportunidades y nuestras decisiones. La violencia emocional, económica, sexual, digital, política, entre otras. Cada una se manifiesta de forma distinta y sin embargo, todas están conectadas por un mismo sistema que intenta controlar y silenciar. Hoy queremos abrir este espacio para reconocer que la violencia no empieza en el feminicidio, empieza mucho antes, en gestos y en patrones que hemos normalizado durante generaciones. Hoy nos acompañan nuestras dos compañeras de la Unidad de Género. Se trata de Ani Mercedes Flores, jefa de la Unidad de Género y Diversidad de la CECAP, y también Susan Dubón, oficial de Género de la Unidad de Género de la CECAP. Gracias a ambas por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, para iniciar, me gustaría que viéramos un video que nos dé contexto un poco sobre el 25N, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que nos va a explicar un poquito sobre por qué hay que crear conciencia sobre la violencia hacia la mujer y también los tipos de violencia, que es el tema de esta tarde. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha cuyo propósito es visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas en el mundo. No es un día de celebración, sino un día de denuncia, memoria y acción. Esta fecha surge por el asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser activistas políticas en su país. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por agentes de la dictadura. El régimen intentó disfrazarlo como un accidente, pero el país sabía que fue un crimen político. Su muerte generó tanta indignación que se convirtió en un punto de quiebre para el régimen, que cayó meses después. Las hermanas Mirabal se conocen también como las mariposas, su nombre clandestino en la resistencia. Hoy son un símbolo continental de lucha contra la violencia y la opresión hacia las mujeres. Por eso, en su honor, la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A partir del 25 de noviembre se realizan 16 días de activismo, culminando el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, antes de iniciar, ¿verdad?, con los tipos de violencia y con las preguntas de introducción, me gustaría que habláramos un poquito antes del 25N. ¿Por qué es tan importante que todavía recordemos esta fecha y la historia de las hermanas Mirabal? Bueno, es muy importante y qué bueno también que hayamos iniciado, ¿verdad?, dando un poquito de contexto a la población sobre lo importante de esta fecha, cómo surge, porque básicamente esto nos brinda la apertura a que tengamos como mayor contexto, que sepamos muy bien identificar cuáles fueron las luchas de nuestras compañeras, nuestras ancestras, nuestras antepasadas, para que nosotras en el día de hoy nos encontremos aquí, disputándonos los espacios públicos. Como la lucha de las mujeres no solamente atraviesa, ¿verdad?, el contexto interno del hogar, sino que son muchas las violencias, y ya vamos a hablar sobre todas esas violencias. Las hermanas Mirabal desempeñaron un papel fundamental contra la dictadura de Trujillo. También, como muchas mujeres en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos nuestro mayor ejemplo pues, de líder comunitaria, que también se impuso a la dictadura de Juan Orlando Hernández, Berta Cáceres, y así como muchas mujeres que también lideramos estos espacios, pues la dictadura también golpea nuestros cuerpos, golpea nuestras existencias como mujeres. También es un símbolo de la violencia estatal que existe hacia nuestros cuerpos, por lo tanto es importante poder identificarla. A partir de estos contextos sociales, nosotras podemos determinar cómo a nivel micro estas acciones repercuten en nuestra vida individual como mujeres y colectivamente también. Así que
Por eso hacemos los análisis que sean, ya sea análisis geopolíticos, análisis nacionales, porque esto es la forma de expresión de la violencia patriarcal que después vienen a repercutir en nuestra vida privada. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que cada una de nosotras continuemos organizándonos, creando colectividades que nos permitan reconocer todos los tipos de violencia, porque gracias a ello vamos a seguir conquistando más derechos para las mujeres y vamos a ir disminuyendo la violencia y los patrones culturales. Y bueno, hablando de, ¿verdad?, de que casi solo conocemos lo que es la violencia física, ¿por qué, Susan, crees que es tan difícil para la sociedad aceptar que existen muchas otras formas de violencia hacia la mujer? Las formas de violencia las identificamos cuando asumimos el fondo del contexto y lo que decíamos en el programa pasado, ¿verdad? Cómo la violencia estructural, los sistemas desde la estructura promueven la violencia. Y también quería acotar un poco sobre el origen del 25N con la lucha de las hermanas Mirabal, porque así como también lo vivimos aquí, como bien lo referencia Ani, o sea, una de las consignas también que había después del golpe de Estado era ni golpes de Estado ni golpe a las mujeres, ¿verdad? Y es parte de esa memoria histórica que no debemos perder, y que el asunto de la violencia hacia las mujeres no es solamente desde lo doméstico, sino que también es como a nivel estatal, a nivel de estos gobiernos, por ejemplo, el de Trujillo, ¿verdad?, en República Dominicana, representaban un régimen ante el cual también las mujeres estaban liderando la lucha. Y yo me acuerdo hace poco, miré un documental precisamente sobre las hermanas Mirabal, y allá en República Dominicana decían las hermanas Mirabal y sus esposos. No al revés como... Ajá, no al revés. Entonces era como, o sea, en los años 60, una cuestión que tenía que ver con un simbolismo bastante grande, ¿verdad?, en cuanto a los liderazgos de las mujeres, y por lo tanto también el posicionamiento público. Y para poder prevenir estas violencias también se necesita legislaciones, ¿verdad? Se necesita una conciencia social colectiva a nivel jurídico y a nivel de prácticas culturales. Entonces, los tipos de violencia no se ven visibles algunos porque la misma cultura nos ha orientado a llevarnos hasta el máximo extremo, ¿verdad? Claro. Cuando ya la mujer está o muerta o ha hecho las denuncias cuando ya está por morir, o sea, y podemos verlo en las estadísticas. No es la violencia contra las mujeres, es un problema que tenemos estructural desde hace mucho tiempo, y lo seguimos viendo, no para, porque es un asunto cultural, pese que las leyes han ido cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, relacionado a este tema de la violencia, podemos vincular toda la lucha que hubo para que el Código Penal tenga tipificado el femicidio, ¿verdad?, como tipo penal, porque es un problema de género que se acumula, ¿verdad?, y que sigue en persistencia, y por un asunto de ser mujer. O sea, los homicidios también, ¿verdad?, existen, han disminuido, pero los femicidios no. ¿Y por qué? Porque es un asunto estructural, cultural. Entonces, es importante acotar esto porque ante no identificar los diferentes tipos de violencia y llegar hasta ese extremo para poder denunciar, porque además son diferentes contextos lo que viven las mujeres. No es lo mismo, ¿verdad?, que venga una mujer que vive en un barrio, por ejemplo, a venir a poner una denuncia a su agresor cuando puede estar también en peligro, ¿verdad?, solamente por haber denunciado, porque el sistema de justicia también tiene prácticas que todavía no están sensibilizados para las violencias que sufren las mujeres. Entonces, no solamente es la violencia física que te lleva a la muerte, sino que también es todo ese camino para terminar en un femicidio. Claro, ¿y cuáles son los tipos de violencia que ustedes pueden reconocer que han sido más invisibilizados? O si podemos nombrarlos, ¿verdad? Los tipos de violencia que hay hacia la mujer. Y vamos a hablar hoy de los principales, pero me gustaría que ustedes también enumeraran aquellos que ustedes consideran que quedan más desapercibidos, o de los cuales no se habla mucho.
Sí, existe un problema cultural que nosotras siempre asociamos lo que es la violencia a la violencia física, Sí. a lo tangible, a lo que nosotras miramos, a lo que, por ejemplo, usted de repente tiene una lesión, yo inmediatamente vengo y le doy acompañamiento o le pregunto qué es lo que pasa. Normalmente siempre lo asociamos a lo que miramos, pero no a lo que existe atrás de, que también pueden verse reflejadas en algunas expresiones en las mujeres. Está la violencia psicológica. La violencia psicológica nosotros podemos determinar cuando nuestra compañera, por ejemplo, está siendo de alguna forma violentada al interno de su hogar, cuando refleja estas expresiones a través de el cansancio, la forma en cómo se comunica con las demás personas, su comportamiento, porque prácticamente lo que nosotros absorbemos al interno del hogar lo exteriorizamos en los otros espacios. Entonces también es importante pues que identifiquemos si una persona normalmente violenta en los otros espacios es porque está siendo violentada al interno de su hogar o porque no ha tenido las herramientas para poder trabajar en ello. Entonces es identificar la forma en cómo nosotras nos expresamos. Si identificamos comportamiento de alguien que yo conozco hace días, y yo recuerdo, hay una canción de Carla Lara donde ella menciona, o sea, yo miraba a mi compañera, la miraba que era luz, que era brillo, la miraba que corría, cantaba, ella reía, gozaba, y posteriormente yo la fui viendo cómo ella se iba apagando, cómo se miraba en su reflejo, una tristeza, un tono ya gris, apagado, cómo realmente esto también podemos sentirlo, también lo miramos, aunque sea muy imperceptible, podemos ir identificándolos en el comportamiento de nuestras compas, cómo va cambiando. Esta violencia física puede ser de muchas formas, nosotros podemos ir identificándolas, por ejemplo, si con el tema de si a usted se viste, inmediatamente su pareja le está cuestionando la forma en cómo usted se viste, no vas a salir así, porque así otras personas van a poder como acosar tu cuerpo o van a querer hacer uso, ¿verdad?, de la imagen que vos tenés, o una forma de celos, que los celos también pues son parte de estas prácticas psicológicas que ya perjudican a la otra persona, como el tema, por ejemplo, de minimizar a la pareja, tratar de menospreciarla o menoscabar en su integridad personal. Eso normalmente pasa en los espacios públicos, que también no es una forma en cómo nosotras identificamos, porque puede parecer imperceptible, pero eso, por ejemplo, va dañando psicológicamente a la mujer, y más a largo plazo es donde se identifican ese tipo de comportamientos. O, por ejemplo, cuando yo vengo y estoy aislando a esta persona de sus amistades, estoy aislándola de sus familiares, ¿no? Que sin vos no puedo estar, o sea, yo no puedo estar solo, que se muestra ese apego emocional, ¿verdad?, hacia la otra persona. Eso tiene que ver mucho con el autoritarismo, ¿verdad? Esta expresión de querer poseer el cuerpo de la otra persona, de que vos sos mía, yo te controlo, y eso se ha normalizado. Incluso yo a veces he escuchado algunos comentarios, ¿verdad?, que dicen, no, es que él me cela, y como que las mujeres se emocionan, o sea, hay una emoción, pero ¿qué pasa? ¿Por qué existe esa falsa percepción de la forma en cómo la otra persona nos ama? ¿Qué acaso el amor no puede ser expresiones que nos proporcionen paz, tranquilidad, expresiones que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir como personas que realmente importamos dentro de lo que es la vida misma? Porque una acción que le violenta a la mujer puede ser una acción que puede encantarla. Es que eso es lo que tenemos que determinar, porque psicológicamente ya ha existido previamente un daño hacia esta persona. Entonces, si usted es mi pareja y yo no le demuestro cariño, yo no soy recíproco, no tengo ese tipo de atención que usted me brinda, yo voy a tratar
de identificar cualquier tipo de acción, ya sea mala. Una acción mala para mí puede ser una acción buena porque yo no tengo la atención de esa persona. Esa también es violencia psicológica. Otro tipo de violencia que también puede ser imperceptible es la violencia económica. No sé, yo he escuchado, y me imagino que ustedes también, a sus alrededores, que por ejemplo compañeras mencionan, no, es que yo produzco, yo hago la producción de esta herramienta para poder venderla, pero quien maneja lo económico del hogar es mi esposo, él maneja el dinero, ¿verdad? Es como yo lo vendo, yo lo produzco, yo lo vendo, pero es él el que maneja toda la plata. Entonces, si yo quiero gastar algo, él me lo va a proporcionar con la fuerza de trabajo que la mujer brinda dentro de esa actividad productiva. Entonces, ese tipo de violencia económica es la que nosotros la miramos a nivel interno, pero que traspasa a nivel cultural y a nivel social. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros países, y que eso es algunas de las barreras que también pues nuestro gobierno ha tratado de romper, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es que las mujeres puedan acceder a la mayor parte de espacios laborales y que también los salarios sean justos y equitativos. Ese tipo de conquistas han sido conquistas que se han tenido que ir trabajando reconociendo las luchas de nuestras ancestras. Entonces, porque lógicamente a la mujer se le orillaba netamente a lo que eran los espacios de producción interna. Es como solo el tema de la autogestión iba a ser un espacio dedicado solamente para la mujer. Ahora, con la conquista de otros espacios, la mujer se ha tratado de disputarlos. Pero ¿qué pasa? Que cuando existen, por ejemplo, porque la autogestión es una fuente de ingreso muy importante dentro de las familias hondureñas y la mayor parte de las mujeres hacen uso de lo que es la autogestión. Ahora, pero no existe ese apoyo y esa protección estatal para poder impulsar estos pequeños negocios. Entonces, esa violencia económica, como la miran, no solamente parte a lo interno del hogar, sino que parte a nivel estatal, porque es estructural, porque realmente, y como lo mencionaba al inicio del programa, todo lo macro nosotros lo venimos a expresar a nivel micro en nuestro hogar. Entonces, todo lo macro que se desarrolla a nivel estatal, que son estas prácticas estructurales, patriarcales, que son reflejadas en todo este tipo de violencia, la interiorizamos a nivel familiar. Tenemos lo que es la violencia política, que es lo que pues nosotras podemos observar en nuestro contexto actual, ¿verdad? Claro. Existen diferentes tipos de delitos electorales que se cometen en el momento que usted viene y ejerce una campaña política. Ahora, cuando estos delitos electorales se cometen hacia una mujer, normalmente son invisibilizados. Sí, es minimizado. No se habla sobre ello. Pues nosotros miramos una campaña que se estableció contra la candidata presidencial Rixi Moncada, donde se le mostraba a ella en un ataúd. Este es un tipo de violencia que nadie la mencionó. Ustedes la escucharon en algún medio de comunicación. No. Entonces, simbólicamente esto se proyecta en la sociedad y va generando algún tipo de odio. Odio hacia la mujer que decide poder apostar en la palestra pública para poder representar a otras mujeres. Entonces, nosotras podemos escuchar a muchas mujeres que se sentían representadas por Rixi Moncada, pero tenemos a la otra parte, tenemos al odio patriarcal que se encarga de poder desplazar a la mujer en el espacio de la política. Y si no es directamente con ese tipo de expresiones que son violentas, pueden ser también con expresiones que son imperceptibles, como desplazar las discusiones políticas que tienen las mujeres y empezar directamente a identificar los atributos de la mujer, los atributos físicos. Es como, mírenla a ella, es una mujer bella, una mujer que realmente va a poder darle elegancia al Congreso Nacional de la República, que eso lo miramos bastante con las candidatas a diputación. Como que solo de esa forma le están validando a la mujer, porque si no fuese tan arreglada ni tan elegante, así no sería válido. Exacto. Así lo quieren pintar, aunque ella esté muy preparada. Y a un hombre no se le cuestiona de esa forma. Y la semana pasada en el programa hablamos de la desinformación
hacia las mujeres en campaña política, y hablamos igual de la abogada Rixi Moncada, cómo la campaña de desinformación hacia ella, los ataques que ella recibía sobre su apariencia física, que la agarraron de atrás, que le tomaban una foto de atrás, que cómo se miraba, eso no lo sufre un hombre. No. Para ellos ese tipo de ataques nunca se va a tomar, porque prácticamente para los hombres el ataque tiene que ser un ataque político. Y eso es lo que la sociedad ha hecho, que nos ha desplazado a nosotras dentro de lo que es la palestra pública, para que podamos ser sujetas de discusión y análisis. Ahora, cuando la mujer tiene discusión y análisis, el hombre se siente amenazado, y por eso es que utiliza este tipo de herramientas que son subjetivas para que la población inmediatamente solamente señale este tipo de formas como simbólicamente se van a perjudicar a la mujer. Como por ejemplo, a la mujer solamente se le va a orillar a la belleza, se le va a orillar en sus acciones a lo interno del hogar, se le va a orillar netamente en su apariencia física. Nunca se le va a vincular cuál es el nivel académico que esta mujer tiene, cuál es el nivel de discusión que esta persona tiene, cuál ha sido su incidencia en los espacios de disputa territorial y política, ¿verdad? Porque nosotras podemos identificar, y eso es también lo que yo le animo a la población, ¿verdad? De que tenemos que tener como mayor concentración en leer a las personas, en escucharles, en saber cuáles son las propuestas que tienen, porque al final muchas de nosotras tenemos la capacidad para poder posicionarnos en el espacio público, pero la violencia patriarcal nos va a desplazar, compañeras, y si no es una compañera que le represente a usted en estos espacios políticos, difícilmente le va a responder a sus necesidades como mujer. Sí, quiero preguntarles también, porque ahorita en toda la campaña, se podría decir en redes sociales, que yo he visto también del 25N, de los días de activismo, se nombran los tipos de violencia, y pues sigo otras redes de mujeres y colectivos, pues que hablan de los tipos de violencia, ¿verdad? Y leo en los comentarios que las mismas mujeres dicen, pucha, es que ahora todo es violencia, las mujeres somos más fuertes que eso. ¿Por qué hay esa actitud? Si no, me puedes responder, Susana, igual, ¿por qué tenemos esa actitud algunas mujeres? Y por qué es importante nombrar los tipos de violencia, que aunque, claro, no es un feminicidio, no está muerta, pero sí es una violencia, porque es importante identificarla antes de que suceda algo tan extremo. Sí, pues siempre todas las luchas van a ser cuestionadas, ¿verdad?, por el conservadurismo. Entonces, cuando se menciona la palabra feminismo, sobre todo en redes sociales, la desinformación es bárbara, ¿verdad? Y por lo tanto, también estos discursos que promueven el odio. Creo que una de las cosas que también falta para poder llegar a la conciencia a nivel social son los procesos de sensibilización, ¿verdad?, para identificarlo. Y también es que las mujeres, cuando comienzan a darse cuenta de todas estas cosas sistémicas que se sufren, ¿verdad?, solo por el hecho de ser mujeres, que es otra de las cosas que se cuestiona en redes sociales, solo por ser mujer, pero a mí también me matan solo por ser hombre, dicen, ¿verdad?, por los índices de homicidio, pero son otras características, por eso el tipo penal se determina pues como femicidio, porque hay ciertas características que determinan la violencia. Entonces, hay un rechazo también hacia nuestro propio poder, y eso lo ha generado también la cultura machista y patriarcal que tenemos. La desinformación en redes sociales, pensando que el feminismo es una cuestión de ideología de género, le dicen, ¿verdad?, muchas veces, y eso lo promueve muchas veces el evangelismo, ¿verdad? Que el evangelismo no es una cuestión ni cristiana, es una cuestión que se promueve desde una cuestión política. El evangelismo surge en la Casa Blanca, en Estados Unidos, y desde ahí han promovido en toda Latinoamérica un discurso que promueve el odio hacia las mujeres, el odio hacia la diversidad sexual también, ¿verdad?, que es otra de las poblaciones vulneradas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque feminizan lo que van a rechazar. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la comunidad LGTB es rechazada? Porque tiene un vínculo con algo femenino. Entonces, ahí es donde se promueve el odio y la violencia. Entonces,
Pero cuando una mujer entra a procesos de organización, entra a procesos también de reconocer las violencias que viven otras, es un proceso duro, pero al final se tiene conciencia de tal cuestión cuando se vive desde la misma experiencia propia, ¿verdad? De la vida propia y la experiencia. Y una de las cosas donde más nos hace vulnerables y susceptibles para ser violentadas es, bueno, primero, caer en los discursos que promueve el conservadurismo, ¿verdad? A través de sus diferentes expresiones. Y, por ejemplo, en lo doméstico, que también es otra de las cosas que estadísticamente se da, ¿verdad? Sobre las muertes hacia las mujeres, sucede en el núcleo del hogar, ¿verdad? El concepto de la familia, que además este concepto de familia se genera desde un evangelismo también que tiene un propósito social. O sea, el capitalismo necesita la familia para poder producir obreros y obreras, ¿verdad? Que van a trabajar para el capital, mientras en los roles de género que también se impone esta cultura, el trabajo que hacen las mujeres en la casa es invisibilizado, y ahí conectamos la violencia económica, ¿verdad? La violencia económica, la violencia cultural también, cuando no se ceden espacios de trabajo, y por eso, como mencionaba Ani, es una conquista que ahora también se promueva la economía para las mujeres a través del trabajo, porque culturalmente era como el hombre proveedor, la mujer en la casa, pero el trabajo que hacen las mujeres en la casa al final sostienen la economía del país y la economía global al final. Y como es una cosa romántica, ¿verdad? Y voy a hablar del amor romántico como una cuestión sin pensar en que el amor romántico se debe rechazar, pensando en el concepto del amor romántico como algo de que esto es lo dulce, esto es lo que realmente me valora, pero el concepto de amor romántico como tal viene desde hace siglos atrás, cuando los poetas, ¿verdad? Al escribir sus cartas de amor y así, se trataba de un sufrimiento, que el amor es igual a sufrir. Entonces también esa promoción del amor romántico se critica desde el feminismo, no para carecer de sentimientos o carecer de cariño y eso, sino para entender el origen histórico de esto, porque por amor las mujeres trabajan sin pagar, ¿verdad? Sin paga. Por amor un montón de cosas hacen las mujeres, ¿verdad? Entonces ese amor romántico también viene a que nosotras nos laceremos y que no valoremos nuestra autoestima y siempre estar pensando hacia afuera y no hacia adentro. Entonces esto nos pone en un nivel de vulnerabilidad bastante alto en una situación que es tan natural para la vida como tener pareja, por ejemplo, pareja hombre, ¿verdad? En el sistema heteronormado también, ¿verdad? Que es otra de las violencias. Que las mujeres no tengamos derechos también a elegir otro tipo de atracciones que no solo sea la heterosexual. Por ahí también vienen varias violencias y por ahí también viene odio y femicidio para las mujeres lesbianas, por ejemplo, ¿verdad? O las mujeres bisexuales. Entonces, el amor romántico tiene ese origen, el amor sufrido. Entonces, si no me pega, si no sufro, si no sufrimos, entonces no es amor, no es una relación. Claro. Entonces, ese concepto también, que es bien básico desde que somos adolescentes o desde que jugamos muñecas, ¿verdad? Y que es el Ken, la Barbie, además promoviendo las novelas de televisión, ajá, las canciones. Las canciones. Correcto, y eso es una cultura occidentalizada, ¿verdad? Que nos vienen a imponer. Y creo que son de las primeras cuestiones, un primer pilar fundamental que hay que ir rompiendo, ¿verdad? En estos estereotipos y que al final, o sea, se ve micro, pero en realidad es macro, es bien macro. Entonces, y a nivel político, estos micromachismos que se dicen, para mí son macromachismos. De hecho, el concepto de micromachismo lo inventó un hombre, Luis Bonino se llama. Sí, Luis Bonino, ¿verdad? En querer construir también una narrativa diferente desde los hombres, pero los micromachismos son precisamente esas violencias invisibles de las que queremos hablar, ¿verdad? Y en la política es una cosa que se da mucho, desde el momento en que la voz chillona de una mujer es desvalorizada cuando otro hombre le escucha en una mesa de discusión de poder, ¿verdad? Entonces son un montón de símbolos y por eso la violencia simbólica creo que va amarrada a estas cuestiones invisibles y micromachismos, que para mí son macromachismos. ¿Cómo definimos la violencia simbólica? Es una de las violencias que creo que menos se habla a nivel mediático o a nivel, pues, de una forma general. ¿Cómo lo definimos para que lo podamos entender bien?
Ani. La violencia simbólica, pues, es todo lo que nosotras miramos a través de esas expresiones, como lo mencionaba Susan, que no se identifican, que podemos verla a través de la reproducción de los medios, de la música, de los libros, los poemas, pero que realmente es imperceptible porque han sido prácticas que históricamente se han normalizado. Entonces, por ejemplo, el tema de escuchar constantemente cómo golpean a una mujer, cómo un hombre hace estas expresiones como yo la voy a violentar porque ella es mía, es mi posesión, y lo escuchamos constantemente y lo cantamos. O sea, muchas mujeres y repiten eso, entonces uno también va identificando cómo se ha normalizado la violencia a través de esta línea discursiva, o cómo lo miramos en las telenovelas, por ejemplo, cuando las mujeres sufren por amor, cuando las mujeres lloran por aquella persona, que aquella persona, si me deja, yo me voy a morir, si esa persona la hacen como parte primordial a lo interno de su vida. Entonces, al final es como nosotras nos desplazamos por ese tipo de violencia, nos vamos orillando a sentirnos, como a despersonalizarnos y a sentirnos parte de la otra persona, a sentirnos parte del sujeto. Yo le pertenezco a ese sujeto, él decide por mí qué es lo que voy a hacer si esa persona desaparece. Es que sin él no valgo nada. Exacto. Y ahí es donde empezás a decir que las expresiones que se miran micro realmente son macro porque vienen desde un sistema, tiene un trasfondo realmente. Sí, y como también esta línea discursiva parte pues de esta construcción patriarcal que existe dentro de todos estos medios de reproducción, también existen órganos que nos dictan a nosotras cómo poder identificar las violencias, y es por ello lo que menciona Susan, o sea, cómo nos dicen a nosotras cómo denominar la violencia. Si nosotras no hablamos de la violencia, esa violencia desaparece, y si la transformamos en otra conceptualización, también desaparece porque no va a ser comprendida para muchas personas que ya están viviendo la violencia, y por eso también es parte de los análisis que nosotras tenemos, porque también tenemos que como identificar cómo transmitir esta información, porque al final nosotros vamos a tomar todo aquello que absorben los medios de comunicación, y eso lo podemos ver también en el juego del análisis político, como por ejemplo, cómo los medios de comunicación deciden quién, por ejemplo, en nuestro contexto, cómo los medios hegemónicos de nuestro país deciden quién va a gobernar nuestro país. Ustedes lo miraron en todos los medios de comunicación, una línea donde les instruía por quién tenían que votar y por quién no. Ahora, ¿cómo no podemos identificar que la música es un elemento muy importante que influye a la hora en que nosotras tomamos decisiones sobre lo que es nuestra vida, lo que es nuestra autonomía, nuestra independencia como sujetas? ¿Cómo podemos tomar decisiones si constantemente somos bombardeadas por estos medios? ¿Cómo somos bombardeadas por las telenovelas? Por eso hay países que han prohibido, por ejemplo, cierto tipo de músicas. Han prohibido también la reproducción de este tipo de herramientas que influyen en la vida misma de la mujer e influyen a nivel cultural, porque al final la cultura es lo que nosotras construimos en nuestras relaciones cotidianas, en lo que escuchamos, en lo que absorbemos. Eso es la cultura. Si nosotras tomamos cartas en el asunto, yo no voy a escuchar, o yo no voy a reproducir, tampoco voy a dejar que mis hijas y mis hijos escuchen ese tipo de música, porque prácticamente se van a matar en el futuro entre ellos mismos, porque eso es lo que pasa. Y que pues básicamente quien termina siendo perjudicada en una sociedad tan violenta como la nuestra es la mujer. Todas estas prácticas que anteriormente mencionábamos son prácticas que al final terminan siempre en feminicidio. Todo tipo de prácticas que usted absorbe en el hogar, si usted no las detecta en su momento, al final siempre van a terminar en feminicidio, o van a terminar llevándole a un punto de su propia degradación como mujer. Entonces, por ejemplo, si nosotras no acotamos o no identificamos ese tipo de violencia, o las nombramos tal y como son, por ejemplo, existe lo que es el término de mansplaining, ¿verdad? Pero no muchas mujeres van a identificar qué
qué significa el mansplaining. En inglés. Exacto. También, sí, es cierto. Entonces también hay que ir identificando, posiblemente son conceptualizaciones que se han adaptado, ¿verdad?, en nuestra ideología o vocabulario para poder denominar cierto tipo de violencia, pero también ahí podemos identificar la pedagogía del buen conocimiento que se construye en las comunidades. Usted le habla a la otra compañera sobre mansplaining, no vamos a comprender qué es, ¿me entiende? Entonces también es como hablar en términos adecuados también nos permiten poder identificar qué tipo de violencia existe en nuestras vidas y cómo podemos afrontarla, porque al fin y al cabo la intención no es crear una narrativa que permita, ¿verdad?, dejar en papeles lo que son las violencias y cómo podemos minimizarlas, sino que nos permita identificar la violencia para erradicarla y que nos permita para poder construir sociedades que sean más accesibles para que todos podamos vivir en comunidad y que realmente esta sociedad pueda coexistir entre sí, entre toda la vida, porque lo que mencionábamos en el programa anterior tiene mucho que ver con las formas de expresión, las formas de violencia, tienen mucho que ver en cómo nosotras nos vinculamos socialmente y cómo también estas expresiones de violencia vienen posteriormente a atravesar la tierra, la forma en cómo se percibe la vida misma, como la vida de otros tipos de seres, el agua, pues la naturaleza, ¿verdad? Entonces, al final, como estas son violencias estructurales, siempre van a repercutir a nuestro entorno, no solamente a nuestras vidas propias, sino que a nivel colectivo. Sí, ahí solo quiero vincular un tema, la soberanía, que es lo que veníamos hablando, la soberanía en femenino. Honduras, decía una poeta, Honduras tiene nombre de mujer. Y como vemos ahorita, hace pocos días, cómo se violentó, ¿verdad?, nuestra soberanía nacional. ¿Y por qué? Porque también el sistema patriarcal está alineado con el sistema capitalista y que ubica a la soberanía como una cuestión que no tiene valor, además, ¿verdad?, de feminizar la debilidad, porque nos ven como débiles. Entonces, parte también de la defensa de las mujeres y para evitar estas violencias es también reconocer que hay violencias de Estado a Estado también, ¿verdad? Y por eso ni golpes a las mujeres, ni golpe de Estados. Y también quería vincular a este tema que estábamos hablando del amor romántico, recomendar a una escritora que yo la leía cuando estaba adolescente y tenía parejas, entonces era como, ay no, ¿por qué me estoy sintiendo así? Decía yo, ¿por qué tan insegura? Porque además... Como un conflicto también. Ajá, sí, sí, claro. cuando una pasa algunos procesos de sensibilización, ¿verdad? Entonces en ese proceso, esa deconstrucción y construcción de una misma, era como, yo tenía parejas y ya me sentía así como que, ay no, si me termina me voy a sentir mal, así, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía era ponerme a leer a Coral Herrera, se llama, es una escritora. Me daba la fuerza, Susan. Sí, me acuerdo todavía de ese tiempo. Entonces, esta chica, Coral Herrera, es española, pero vivió muchos años de su vida en Costa Rica. Entonces, ella tenía un programa, es comunicadora, y hacían círculos de discusión sobre el amor romántico en Costa Rica. Se llama El Laboratorio del Amor, y también lo hacen también en línea. Entonces, ella tiene una página, un blog, ¿verdad?, de Coral Herrera, les recomiendo a ella. Entonces, tiene varios artículos que son bien comprensibles de leer, son bien pedagógicos, que lo que hablaba Ani, pues, o sea, para entender e internalizar este tipo de conocimientos y sensibilidades, también parte de cómo se construye el concepto. Y por eso es que desde los feminismos se estudia la cuestión de la genealogía feminista, ¿verdad? ¿Cuáles son los orígenes de nuestras prácticas para hablar, para decir la palabra, para conceptualizar tal problema, ¿verdad? Y nombrarlo, porque nombrar es político, nombrar es lo que nos va a permitir también poder deshacernos de esas prácticas a lo que le pusimos nombre. Claro. Entonces, Coral Herrera escribió un libro que se llama Mujeres que ya no sufren por amor.
¿verdad? Y este libro surge a partir de los diálogos que tuvieron colectivamente, ¿verdad?, con mujeres. Y también parte de los resultados de esos círculos escribieron otro libro que se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Entonces, de los dos lados. Sí, les recomiendo esas dos lecturas porque también, o sea, el otro papel importante, además de que una desarrolle esa seguridad en sí misma, porque es lo que precisamente el patriarcado nos quiere matar, primero el espíritu, ¿verdad?, para después el cuerpo. Entonces, es importante también la otra parte, los hombres, porque por eso ocurren los femicidios. Y cuando hay una mujer muy segura de sí misma también está en riesgo, claro, en esta sociedad así de violenta y machista que tenemos. Se sienten intimidados. Uh-huh. Bueno, yo les quiero agradecer por estar hoy en el foro. Se nos fue el tiempo, siempre miro con cara de en serio, ya se nos acabó, pero sí, la verdad que les agradezco muchísimo. Wow, es cierto. Y bueno, hoy escuchamos historias, datos y experiencias que nos recuerdan algo fundamental, que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni un error del destino, sino que es un sistema que se instala en lo cotidiano, en lo que se calla y en lo que se normaliza y en lo que aprendimos también a aceptar por miedo, por amor, como le estamos hablando, o por costumbre. Así que muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos hoy. Espero que realmente puedan volver al programa en otra ocasión y para que continuemos, ¿verdad?, esta conversación. Muchas gracias, Ani y Susan. Gracias, Sí, Valeria. muchas gracias, igual. Hola, mi nombre es Ani Flores, soy la jefa de la Unidad de Género y Diversidad. Es importante que todas las mujeres podamos recordarla porque es la fecha en que a nivel internacional nosotras identificamos cuáles son los patrones de violencia que existen en cada uno de nuestros países para poder recordarnos que existieron muchas mujeres que históricamente estuvieron de manera permanente luchando en las calles, posicionándose en diferentes espacios para que en algún momento nosotras pudiésemos gozar de diferentes derechos que actualmente tenemos en nuestros países. Es importante que cada una de nosotras sepamos de que hubieron mujeres que derramaron su sangre, que perdieron su vida, que les arrebataron sus sueños, su historia, gracias a toda la violencia que existe de manera estructurada en cada uno de los estados y que actualmente nosotras identificamos de que esos procesos fueron necesarios, de que esos procesos nos ayudaron para que nosotras intensificáramos un poco más nuestras fuerzas y que actualmente siguiéramos identificando cuáles son los próximos derechos que tenemos que seguir luchando, porque la lucha no para y tenemos que continuar. Es importante que sepamos por qué se vincula lo que es la Secretaría de Arte, Cultura y Patrimonio de los Pueblos Hondureños con esta fecha. ¿Por qué? Porque la cultura es todo aquello que nos rodea, son todas nuestras prácticas, son nuestras conexiones, son nuestras vivencias, las canciones que escuchamos a menudo, las conversaciones que escuchamos en los pasillos, la forma en cómo nosotros interactuamos, porque la cultura está permeada, es un hilo que teje las comunidades. Por lo tanto, si una cultura tiene enraizada lo que son prácticas violentas hacia las mujeres, es una cultura que se tiene que transformar, es una cultura que tenemos que abrirle paso para que pueda permitir que nosotras podamos tener un desarrollo que sea integral, un desarrollo que sea conforme a las conquistas que ya hemos logrado y que podemos seguir logrando. Así que la cultura está muy, muy ligada, porque al final es la forma en cómo nosotros vivimos en sociedad. Hola, soy Kelly Núñez, coordinadora de la Academia Nacional de Arte Dramático de Honduras. Pues yo creo que es importante que en general las artes puedan estar presentes, ser una voz de lucha a favor de las luchas de las mujeres, en este caso del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y pues en nuestro caso, desde el teatro, es nuestra trinchera de lucha, donde queremos darles pues un legado a las mujeres. Traemos una obra, Voces Inmortales, pues para brindar un homenaje a mujeres que han participado en el movimiento sufragista hondureño y que además son escritoras. Mi nombre es Cintia Núñez, soy la coordinadora de la Academia Nacional de Danza. La danza nos forma en fuerza y fortaleza a cada bailarina.
Entonces, a través del movimiento y de la expresión del cuerpo, estamos diciendo presente a la no violencia contra la mujer. Traemos un baile colectivo de la compañía docente y traemos una cumbia y una actuación de nuestra maestra Solange. Es un poema interpretado por ella en conmemoración a este especial día. Bueno, pues seamos parte de la no violencia contra la mujer, unámonos todas porque unidas somos más fuertes. Las esperamos en este evento y en los futuros. Carolina Torres, directora general del Libro y el Documento. Pues es la memoria, el no olvidar la lucha de las mujeres, de las hermanas Mirabal, que pues ofrendaron su vida en la lucha de nuestros derechos. Y es ese momento de volver a recordar, porque es importante que todas las mujeres sigamos luchando por llegar a ese contexto de equidad y de igualdad tan necesario. Es importante integrar el arte a los espacios de memoria porque es la forma de expresión que tenemos los pueblos, que tenemos las personas pues, que nos dedicamos al arte, a poder expresar lo que está pasando, a dejar también un contexto histórico de cómo son las vivencias dentro de nuestras sociedades. Pues creo que es importante que todas y todos también luchemos por un mundo más equitativo, con justicia y que donde podamos desarrollarnos hombres y mujeres en esta igualdad para que el mundo sea cada vez un espacio más vivible para todas y todos. Porque ahora vamos a Hablando de Arte y daremos un recorrido por el CCT para ver y recorrer la exposición de Abel Azcona que nos habla desde su vida y su autobiografía. Muchas gracias. Bienvenidos a este segmento de Hablando de Arte. En esta ocasión estamos en el Centro Cultural de España, en Tegucigalpa, y venimos a visitar la exposición de Abel Azcona de Diarios, de 1988 hasta 2025, donde el artista, a través del performance y de diferentes documentos y de su propio arte, nos cuenta toda su experiencia de vida. Acompáñanos. Bueno, mi nombre es Alejandra Herrera, yo trabajo en atención al público aquí dentro del Centro Cultural. Bueno, Abel Azcona es un artista performista español. Él se ha dedicado toda su vida a investigar un poco el tema de su familia, su historia, de dónde viene, todo. Bueno, esta exposición trata sobre los diarios de Abel Azcona de 1988 al 2025. Es toda su vida a través de las experiencias y vivencias de la familia, amigos cercanos. Él, al ser un niño que fue violado sexualmente al tener 6 años, pues ha dedicado también su vida a defender y a trabajar con niños que están en riesgo social, no solo sexualmente, que han sufrido violencia sexual, sino que también psicológica, violencia también que han perdido, digamos, sus viviendas. Esta exposición es una línea temporal en la que va desde el inicio, desde que nace Abel Azcona hasta la actualidad, pues cuenta mucho de su historia, ¿no? Sobre la familia, los amigos, las personas que formaron parte de su vida, su padre biológico, que realmente no es el padre de sangre, sino que es quien le dio el apellido Abel. Entonces, esta exposición trata sobre toda su vida. Bueno, Abel lo que trata a través de esta experiencia de poder presentar esta exposición es un poco hablar acerca de las vivencias, ¿no? Él incluso hacía el énfasis de que cuando uno escucha la vida de otras personas, uno tiende a sentirse comparado, ¿no? Es decir, a veces uno dice, bueno, mi vida no fue tan difícil o yo no viví este tipo de experiencias, entonces yo tenía una vida fácil, pero la verdad es que cada persona durante toda su vida va a vivir sus propias experiencias. Un problema que para otra persona puede ser un
un problema menor, tal vez para nosotros es un vaso de agua que se está hundiendo, ¿no? Entonces, realmente el encontrarse o el poderse ver identificado, el poder traer también a colación, el poder platicar de varios temas, como es la violencia que se vive no solo en Latinoamérica o en el país, sino que también a nivel mundial, ¿no? Porque son temas que normalmente pues preferimos omitir, ¿no? Hablar sobre violencias, abusos sexuales siempre se ha visto como un tema que decimos, bueno, da igual, ¿no? Hay que ocultarlo porque es vergonzoso, pero él trata de traer estos temas para poder hacer que otras personas se sientan conectados con su historia y poder hablar, ¿no? Porque lo importante es hablar acerca de los abusos y así poder trabajar a partir de ello. Bueno, el arte como autobiografía nos sirve a nosotros para poder hablar de diferentes temas. Como ya lo planteé anteriormente, pues Abel un poco implementa ese tipo de arte, de poder hablar de su historia, para poder hablar de temas que son muy tabús, ¿no? El tema de la violencia sexual, el tema de la violencia física, el tema de las drogas, el alcohol, también sobre la prostitución, ¿no? Entonces, hablar sobre el arte autobiográfico es hablar sobre la vida de las personas, hablar sobre temas que quizás nosotros no estamos acostumbrados a hablar, el poder reconectar, el poder transmitir a través del arte diferentes elementos. Bueno, la recepción del público realmente ha sido poder platicar de diversos temas, ¿no? Hemos tenido público que trabaja, digamos, en el área de salud, hemos tenido públicos que trabajan psicología, sociología, entonces realmente la recepción, al principio las personas cuando uno le da el recorrido, pues no entienden mucho de qué va la exposición, porque uno lo mira, tal vez un poco también lo confunden porque aquí en Honduras está el apellido Ascona, entonces a veces piensan que es directamente desde aquí. Pero la recepción ha sido muy buena porque es hablar de esos temas, ¿no? Han salido debates muy interesantes en los que las personas pues se abren a hablar de sus vivencias, ya sea que han sufrido violencia sexual o acoso en las calles. Entonces, este tipo de recepción sirve para poder hablar de estos temas en general. Hablar sobre el aborto también, que es un tema bastante importante de poder traer a la mesa. Abel es un artista que está pro aborto, porque incluso su madre intentó abortarlo 3 veces. Para esto sirve el arte, ¿no? El arte autobiográfico nos sirve para conectar con las personas y poder ir implementando estas muestras, ¿no? Y poder ir conectando también con los artistas, ir creando nuevos artistas, porque hay personas que al ver toda la exposición de Abel, pues ya dicen como, bueno, si Abel pudo, yo también puedo. Exploren un poco de este contenido, realmente es un contenido fuerte pero muy digerible. Está la perspectiva de la mamá de Abel, porque Abel pasó casi toda su vida buscando a su madre. Este año, el 1 de abril, se reencontraron por primera vez y la verdad es que es bastante interesante poder explorar este tipo de contenido, entonces los invito a que vengan aquí al Centro Cultural. Estamos abiertos de martes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche y realmente pues que vengan a conocer un poco más a profundidad la vida de Abel. Esta exposición ha sido realmente poderosa, ha sido muy fuerte y pues los invitamos aquí en Cuidado Mujeres en Resistencia a que asistan a verlo hasta el 17 de enero a la exposición de Abel Ascona en el CCT. Gracias por estar con nosotros en Hablando de Arte y en Cuidado Mujeres en Resistencia.